Este segundo nivel contiene teorías de medios, cultura y sociedad, o también llamadas teorías macros. ¿Y qué son las teorías macro? Las teorías macro son la espina dorsal de los tres grupos de teorías. Tienen una relación especial con las teorías normativas. Pero estas son teorías éticas y filosóficas, que consideran qué se debe hacer. Las teorías macros, en cambio, son teorías empíricas, que consideran cómo en realidad se relacionan los medios con la sociedad y con sus instituciones. Según Porter, la contribución central de las teorías macros es triple. Primero, se indica el papel de los medios masivos, que es sostener la sociedad moderna y apoyar sus funciones políticas, económicas y sociales. En segundo lugar, ayudan a criticar continuamente la concentración de poder y la ideología de los que lo detentan. Y por último, ayudan a chequear y evaluar continuamente el tipo de cultura que todos estamos creando. Según McQuill, las principales teorías macros son el funcionalismo, el positivismo, la crítico-democrática. Finalmente están los estudios críticos culturales. De todas estas teorías, solo nos enfocaremos en el funcionalismo. Según Laswell y Miles, el funcionalismo es una teoría macroempírica importante que se deriva de la teoría liberal. Fue desarrollada especialmente en Estados Unidos. Esta teoría refuerza la concepción libertaria normativa de la conciencia individual. Según esta teoría, la sociedad es un sistema orgánico autorregulador que crece y mantiene un equilibrio integrado de todas las partes y responde a los cambios del ambiente. El sistema debe funcionar por sí mismo con la contribución de todos. Cada persona es un subsistema psicológico autorregulado. Está dotada de motivaciones, conductas, instintos y respuestas biológicas y físicas a necesidades. Los medios funcionalistas. Para que el sistema funcione, se requiere que haya libre flujo de información e ideas y que todos los subsectores estén informados sobre el equilibrio necesario en la sociedad. Una información es verdadera y racional si contribuye al equilibrio y a una adaptación eficiente al ambiente del sistema social, es decir, como un sistema cibernético. En consecuencia, se debe conocer bien la institución de los medios, cómo se producen, se transmiten y se controlan los mensajes. Las 5 preguntas de Laswell. En 1948, Laswell elabora el modelo de las 5 preguntas. Dice que solo se puede hablar de comunicación cuando se puedan dar respuestas unívocas a estas 5 preguntas. ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? ¿A través de qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Sin embargo, el modelo de Laswell presenta diversos puntos problemáticos y zonas de ambigüedad. Se considera el proceso comunicativo como una especie de actividad unidireccional y transmisiva en la que el emisor juega un papel de primer plano respecto a un destinatario fundamentalmente pasivo o casi pasivo. Además, en el modelo no existe actividad de retroalimentación comunicativa. Las funciones de los medios. Dentro de la corriente del funcionalismo se muestra que las funciones de los medios son informar, interpretar, transmitir la herencia cultural, entretener y movilizar. Más brevemente, la función de los medios es informar, educar y entretener, de acuerdo a las necesidades psicológicas de cada persona. Por lo tanto, Laswell considera la comunicación como un proceso funcional para el equilibrio y control social. Como ya se había mencionado antes, el funcionalismo está compuesto por distintas teorías que intentan explicar el comportamiento de los medios en nuestra sociedad. Estas teorías son aguja hipodérmica o teoría de la bala mágica por Harold Laswell, usos y gratificaciones por Elio Katz, Blumler y Gunevich, agenda setting por McCombs y Donald Shaw. Esta teoría plantea que los medios de comunicación escogen los temas sobre los que se habla y se discute, así como su importancia, su orden y la manera de transmitirlos. La espiral del silencio, por Elizabeth Noel Newman, donde se estudia la opinión pública como una forma de control social, en la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no, es decir, que las mayorías siempre absorben a las minorías. La teoría de los dos pasos,
por Paul Lazarsfeld, y nos muestra la forma en la que los medios influyen sobre la sociedad a través de un líder de opinión. Y la teoría del cultivo, por George Gerbner. Esta se basa en el consumo y la exposición a la televisión, que traen aparejados la constitución de un mundo simbólico en las personas, es decir, que la televisión cultiva percepciones de la realidad en los públicos. La televisión influye en nuestro comportamiento. En esta ocasión, veremos a fondo las teorías de la aguja hipodérmica, usos y gratificaciones y el espiral del silencio. La teoría de la aguja hipodérmica se desarrolló entre 1900 y 1940 por Harold Laswell. Su principal postulado dice que los medios de comunicación inyectan una información con un contenido que se da por cierto y verídico. Es decir, que lo que un medio de comunicación diga es cierto y de ninguna manera requiere ser verificado. Esta teoría nos muestra la falta de veracidad de los medios y cómo estos manipulan a las masas tratándolas como una audiencia pasiva. Un ejemplo claro es el de la influenza. Fuimos testigos de cómo los medios nos bombardearon de información sobre ella paulatinamente. Primero nos mostraron un evento aislado, posteriormente nos manejaron una epidemia y terminó siendo una pandemia. Todo fue con meros fines políticos. Así observamos que esta teoría nos dice que en la sociedad de masas el individuo se queda imponente ante el mensaje de los medios masivos de comunicación. A dicha teoría se le puede relacionar con el conductismo de Iván Pavlov. Esta nos habla de un estímulo y respuesta. Los mensajes son inyectados debajo de la piel sin ningún problema. El mensaje como estímulo provoca una reacción. Los emisores del mensaje son grandes instituciones como el gobierno o los medios de comunicación, con el fin de crearnos reacciones. Retomando el tema de la influenza, la noticia causó en la sociedad efectos tanto limitados como poderosos. Definiendo efectos poderosos como los que no ocurren solo a nivel emocional, sino también a nivel de las opiniones, de valoraciones de las personas. Algunos de ellos se dan a corto plazo, algunos se dan a largo plazo. En este caso, la noticia causó pánico en gran parte de la población. Nadie se saludaba, nadie salía, todo el mundo portaba un cubrebocas, preocupados por contraer esta enfermedad mortal. Los efectos limitados se da cuando una determinada persona es consciente y crítica, tiene una capacidad de reflexión, puede diferenciar y seleccionar con qué opinión quedarse, así los medios tienen una influencia menor. Un ejemplo de los efectos limitados en el tema de la influenza se muestran cuando la noticia no causó la reacción esperada en determinados individuos, que al analizar la situación pudieron deducir el trasfondo de dicho acontecimiento. Así, el mensaje enviado por los medios no fue capaz de controlar a aquellas personas que tuvieron una visión crítica sobre el tema. La teoría de la espiral del silencio, por Elizabeth Noel Newman, nos expone cómo la opinión de la mayoría absorbe la opinión de la minoría, ya que al no coincidir con las mismas ideas, los individuos se adaptan al juicio de las grandes masas, por miedo a no pertenecer a un determinado grupo social, creando así una espiral que va silenciando las opiniones ajenas a las expuestas por los medios. Un ejemplo lo obtenemos con la noticia de la muerte de Osama Bin Laden. La mayor parte de la población ve a este personaje como un enemigo a nivel mundial, pero existe una menor parte que se inclina a que sigue siendo parte de un complot del gobierno estadounidense para apoderarse de Irak. Es decir, para unos murió, para otros es meramente un teatro. Pero ¿qué pasa cuando las personas que piensan diferente exponen dicho punto? Su opinión es rechazada. Es por eso que deciden callar para no ser criticados por sus actos, y así seguir perteneciendo a la sociedad, estando de acuerdo con las opiniones de la mayoría. Dentro de los efectos poderosos, encontramos que la noticia hace creer a las masas que el villano más sanguinario del mundo está muerto, mientras que en los efectos limitantes se observa que tal noticia es una cortina de humo para algún fin no conocido del gobierno estadounidense. Teoría de usos y gratificaciones. Esta teoría contempla al público como usuarios activos de los medios más que pasivamente influidos por ellos, por lo que no presume una relación directa entre el mensaje y el efecto. Esta corriente parte de la teoría estructural funcionalista de Parsons y en particular de su aplicación al estudio de los sistemas comunicativos realizados por Laswell y Merton. Y a diferencia del anterior, no responde a la pregunta de ¿qué es lo que hacen los medios con los receptores?, sino a la de ¿qué es lo que hacen los receptores con los medios? Analiza las razones por las que la audiencia presta atención a los medios en general y algunos canales y mensajes en particular, y cómo aplican los contenidos que de ellos reciben. La teoría se consolidó en la década de los 60 gracias a la aportación de diversos autores como Eliot Katz, Blumler y Gunevich.
Un ejemplo son todos los programas transmitidos por Televisa o TV Azteca. Estos existen porque el público los aclama, es decir, la señorita Laura existe porque las masas exigen verla. Así se observa que los medios están a nuestra disposición al ofrecer una programación requerida por la audiencia. Los efectos poderosos son enajenarnos con todos estos programas de nuestro agrado, como mirar el bloque de telenovelas de 4 a 10 todos los días, o bien pensar que los medios están a nuestra orden y dejar que todas sus afirmaciones desaparezcan a nuestro criterio. Los efectos limitantes son que los individuos tomen solo lo que necesitan de los medios para formar una opinión propia. En conclusión, el funcionalismo es una teoría cuyo principal autor es Harold Laswell. Esta se enfoca al estudio de los medios y de los efectos que establecen una relación entre el contenido del mensaje y el medio. Por lo tanto, debemos ser más críticos con los medios para evitar un control total sobre las masas.